eso era sionismo. ¿Mm? Y yo ya llevo 17 años jubilado. Y ¿Cuántos años en Israel? 61. 61 años. Sí. Ok. Me gustaría que siguiésemos ese orden. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron Aliyah? Porque un poco es una forma pues yo de creo ir que hablando de cómo fue cambiando o qué se estaba viviendo en Israel cuando ustedes hicieron Aliyah. Estamos hablando de una época en un Israel que estaba recién formado el Estado. Sí. Teníamos entradas de terroristas árabes desde todas las fronteras, Egipcio, Jordania, Siria, Líbano. No había la seguridad que hoy día hay. Judea y Samaria estaba, digamos, en manos de los jordanos que bombardeaban las ciudades israelíes. Entonces me gustaría un poquito seguir esa línea para que participen todos y así, digamos, nadie se quede fuera. ¿Quién entonces es el que llegó primero? Tú llegaste Yo primero, fui ¿no? el que llegó primero. Llegué al kibutz como estaba previsto en el movimiento que me habían mandado. El movimiento me mandó a estudiar a Israel un ¿Qué año, año? ya lo dije, y ¿Qué después año? volví eso fue en el 51. 51. Sí. No, 56 viniste. 56. No, sí, no, vine aquí al Majón en el 51. Ah, ya, ok. Y después me vine a Israel en el 56 definitivamente. Ok. Y ¿Qué edad tenías? al kibutz ¿Qué edad tenía tenías? 22 años. Ok, ¿y te tocó hacer el ejército con esa edad? No, yo por motivo de salud me libraron del ejército. Ah, ok. Recién después de la guerra de Yom Kippur me metieron pero a la reserva. Ya. Tenía también un trabajo ahí, manejaba un jeep cuidando aeropuertos militares. ¿Y cuándo se casaron? ¿Cuándo? Fue cuando History. eso tiene una historia. Resulta que estaba en el kibutz en Geva. Cuando llegué a Israel, nos mandaron primero a un kibutz veterano para adquirir experiencia agrícola. Y yo estaba ahí, un día vuelvo del trabajo y al lado mío pasan dos muchachas que hablan castellano. Las miré, pasaron. A los pocos días me encuentro con un amigo y Moshe Hasson, y me dice, mira, ¿te acuerdas que en tu kibutz hicieron una fiesta y vinieron ahí dos compañeras de mi kibutz? Ahí. Yo digo, sí, yo me encontré con dos que hablan castellano. Sí, me dijo, eran ellas. Yo digo, ¿y ese es el material que tienes en tu kibutz? Él se casó con una de lente y yo con la pelirroja. Era. Eras pelirroja tú. Era. Ya. Y eso es natural, no explica. Bueno, de ahí, Sabía que teníamos algo en común. de ahí nos casamos. Estuve todavía en el kibutz hasta el 58. Y en el 58 me salí y empecé a trabajar en Tel Aviv, en distintas cosas. Después viajamos. Antes viajamos un año a Chile. Sí, un año a Chile por fallecimiento de mi hermana. Estuvimos un año y poco en Chile, volvimos. Y después ya en el 71 nos fuimos enviados a Centroamérica para trabajar con las comunidades judías. Volví y empecé a trabajar como guía de turismo. ¿Hiciste el curso? Hice curso también antes. Y mientras trabajé 30 y tantos años como guía de turismo hasta que me jubilé. Con especialización de... Sí, yo no trabajé ni un solo día con israelíes, solamente con turistas que hablan alemán, inglés, castellano. Bueno, ahí es donde yo lo volví a ver a él.
porque yo tenía un negocio en el Hotel Shulamit en Haifa. De repente llega él con un grupo y yo lo quedo mirando, digo, este parece que fuera el Moli. Y bueno, empezamos a conversar y resulta que era el Moli. Pues. Sí. Varios años, bueno, yo tuve el negocio, ¿cuánto? 23 años, así nos vimos bastantes veces. Ok. ¿Quién siguió después? Después vinimos nosotros dos, ¿ustedes ya casados? casados, sí, nos casamos en Chile, llegamos con dos niñas, la mayor tenía 5 y medio, la menor tenía 3. Y nuestro hijo nació un mes después de que llegamos acá a Israel. Nosotros llegamos directamente. ¿Qué año? 65. Nos saltamos entonces del 56 al 65. Nosotros, porque nosotros Yo llegué al hicimos... 61. Te tomé la... No, yo ya hablé. Ya lo Ok. Nosotros decidimos, una vez que nos salimos del movimiento, decidimos estudiar. Leora Loretta estudió psicología, y yo fui a estudiar a la Santa María, estudié decorado de interiores y mueblería. Ok, en Chile estudió. En Chile, Sí. la Universidad de Santa María yo. Ahí empecé a trabajar en una fábrica de muebles de dos judíos alemanes que se levantaron. En ese entonces se llamaba Freund y Mayer, hoy día se llama Fernando Mayer, y hasta que un día uno de los socios decidió hacer aliyá. Simplemente dejó la sociedad y se vino a Israel y se instaló en Nahariya. En Nahariya. ¿Por qué en Nahariya? Porque en Nahariya tenían no era por eso, sino que en Nahariya tenían la única amiga que conocían en Israel, no conocían. Yeke. Instaló aquí, abrió una carpintería, y a los 2 años nosotros decidimos nos vamos a Israel, vamos a hacer vamos a ver si nos acostumbramos o no nos acostumbramos, y nos vinimos a Nahariya a trabajar en la carpintería de Reitei Galil de ese entonces. ¿Dónde vivían en Nahariya? Sokolov. Sokolov. Yo vivía en Shayaknon. Pero tú tenías una Shayaknon, hermana en un sí, kibutz. Sí, Shayaknon en 44. Kfar ¿Cierto? Ok, ya vamos a hablar sobre eso. Ahí fuimos socios durante 10 años. Yo me salí mientras tanto y comencé a trabajar en una fábrica de cocinas Rekba, y ahí estuve más de 30 años planeando planeando negocios, planeando cocina, hasta que salí de pensia. Entonces 2 hijos y un Sabra que nació Y un después. Sabre que nació ¿Y después. ustedes? Nosotros tenemos 3 hijas que nacieron aquí. Ya. Y los conocimos aquí. Sí. ¿Y nietos y bisnietos? Sí, tenemos así 3 hijas que nos dieron 10 nietos, 5 nietos y 5 nietas. Ya. Y en la actualidad tenemos 7 bisnietos y una en camino. ¿Y ustedes? Nosotros tenemos 9 nietos y una nieta en Omná, o sea que adoptada. Y bisnietos, todavía no piensan en eso. Igual que los míos tampoco. Bueno, eso no esa es se una piensa. evidencia de que en Pero Israel no. no se ve mucha televisión en la noche, a diferencia de otros países. No, ¿Quién llegó después? ¿Quién yo llegó creo que después? yo llegué Ah, después. ¿ya? Ella llegó. Nosotros llegamos el año 66, también en la misma forma que ellos, con 2 niños y uno que nació un mes después de que llegamos. El mismo cuento. El mismo cuento, Ya. pero en el caso mío, una hija y un hijo de
y 3 años. Y después nació el tercero, nació cuando estábamos en el kibutz. Y en el kibutz estuvimos tal como ¿Qué lo habíamos kibutz? planeado, en el Magan Mijael. Planeamos un año kibutz, un año fuera del kibutz, y después decidir si nos volvemos a Chile, si nos quedamos, qué es lo que hacemos. Pues resulta que mi marido de entonces, él trabajaba para una firma que se llama, que existe hasta hoy, Hoffman LaRoche, que es una firma del Valium, el Librium y todas esas cosas que son conocidas. Y llegando aquí, por una pura casualidad, resulta que un pariente mío era muy amigo del jefe de Hoffman LaRoche aquí. Y él le consiguió trabajo en Israel, con la condición que estemos en Haifa y que mi marido se saque la barba, porque en esa época nadie andaba con barba. Eso había una especie de conexión con Cuba, con los comunistas y toda esa cosa, entonces esa era la condición. Bueno, nosotros queríamos estar en Haifa. Después mis padres también llegaron y ellos también estaban en Haifa, así que nos gustó aquí. Y bueno, nos quedamos en Haifa. Él recibió su trabajo en la firma y estuvo de propagandista durante ¿cuánto tiempo? Hasta que se decidió que él quiere hacer de su hobby su profesión. Él siempre estuvo interesado por monedas, medallas, antigüedades y todas esas cosas. Filatelia, todo eso. No, filatelia no. Filatelia no. Bulim. Bien. Bueno, Y hijos, y nietos, mientras tanto llegaron 2 hijos más. Y bueno, no nos arreglamos tan bien, así que al final de cuentas nos divorciamos. Cuando ya el menor tenía 14 años. Ustedes conocen toda la historia en detalle. Y bueno, ahí estaba yo en Haifa con mi hijo menor, porque él tenía 14, pero el que venía antes que él ya tenía 24. Entonces los 4 grandes, ellos ya estaban independientes y yo vivía solamente con el más chico. Bueno, resultó que tuve la suerte de encontrar una persona con la que me arreglé súper bien 20 y tantos años, que desgraciadamente falleció hace 3 años y medio, que vivía aquí, y ese es el motivo que me vine a vivir a Hadera. Él compró esta casa en el año 63. Sí, y yo llegué aquí 30 años después. Y todos los árboles que ustedes ven aquí, todos los plantó él. Todo lo que hay aquí. Menos este de acá, ¿La palmera? la palmera que nació sola. Y la bandera. ¿Y cuántos nietos y bisnietos? Ahora yo tengo en total 5 hijos, como dije, y tengo 11 nietos. Y hasta ahí nomás. ¿Y bisnietos? Bisnietos, todos los bisnietos vienen del lado de mi marido. Ya. Él tiene, o sea, dos hijos varones, que los dos Hazru Bechuvá, o sea, que volvieron a la vida religiosa. Uno de ellos tiene 4 hijos, el otro tiene 9 hijos. Y en total los bisnietos, si sé bien la cuenta, si he hecho bien la cuenta, debe estar por nacer el número 42. Pero Tiene futuro. sí. Futuro. Lo ¿Pero qué futuro? Lo interesante es que, bueno, la historia de mi marido también es un poco distinta a la de todos, porque él no era, para empezar, no era de Yeque, no venía de judíos alemanes. Él pensó que él era cristiano, no sabía de dónde venía. Y por un asunto que sucedió, que no quiero alargar mucho, hubo un problema en que no quería que nosotros fuéramos a Jerusalén, porque los hijos decían que nosotros teníamos que ser de la misma religión, o 2 católicos, o 2 judíos, o 2 musulmanes, o 2 lo que sea. Entonces mi marido un día
cuando no podíamos ir a ¿El Jerusalén. y primer todo. marido? No, el segundo. Me empezó a contar, ¿sabes? Hay una cosa bien rara. Mi mamá nunca me dejó comer leche con carne. Ay, dije yo, bueno, esto tiene que haber sido judía tu mamá, porque ¿quién va a decir eso? Entonces yo empecé a buscar, porque en realidad nos molestaba mucho esto de que no tuviéramos contacto con la familia, especialmente a él. Entonces yo empecé a buscar, yo estuve en Chile varias veces, fui a buscar por todas partes, encontré, para empezar, fui al cementerio de Valparaíso, porque ellos tienen una cripta de la familia, fui a revisar quién está en la cripta y descubrí que la abuela de Lavenel era judía. ¿Materna? La abuela. Sí, la abuela materna, Abuela materna. Ok. claro. Entonces la madre de él, claro, no sabía, no tenía idea de esto, pero yo descubrí, ¿por qué? Porque el apellido era Mendoza. No, perdón, Contreras. Contreras. Y los padres eran Mendoza. Y además había una tía que la alcanzó a conocer cuando niño, que era de apellido Díaz. Entonces, Yo conozco a muchas familias días judías aquí en Israel. Todo judío, claro, ¿no? es un apellido de judíos todos de antes. estos criptos judíos que llegaron con Los marranos. con los marranos que llamaban, claro, Conversos. los conversos, Conversos. exacto. Judíos que se convirtieron Sí. al cristianismo por fuerza. Por fuerza, o que no se construyó, o que no, y que por eso llegaron a Sudamérica. La cuestión es que no pude yo buscar más allá, porque yo llegué hasta la abuela, hasta la abuela de abuela, Lionel. hasta en realidad hasta la bisabuela, porque el nombre lo tenía. Entonces, la última vez que estuve organizando esto, llamé desde aquí al Ministerio de Interior en Valparaíso y pregunté si ellos tenían algo escrito, algo guardado, qué sé yo. Sí, me dice aquí, nosotros tenemos esos libros que se hacían antes con todas las escrituras, qué sé yo. Bueno, yo le dije especialmente, necesito tal y tal y tal. Los nombres. Yo sabía, no, porque yo había ido una vez antes con mi hijo menor y él había sacado una foto del certificado de defunción de la abuela. Así que eso lo teníamos. Pero ellos no tenían fechas de nacimiento porque todas estas inscripciones empezaron en 1864, creo que era, algo por ahí. Y claro, esta señora debe haber nacido por allá por el año 1812. Ahora, yo fui para allá para saber si tenían alguna inscripción del nacimiento de esta señora. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque claro, me trajo los libracos, empezamos a mirar, qué sé yo, y encontré el nombre, ella ya me lo tenía todo listo, pero donde decía el nombre de los padres, a pesar de que sabíamos los dos apellidos, decía, no se pronuncian. Yo digo, pero ¿cómo no se pronuncian si aquí tienen los apellidos, faltan los nombres nomás? Bueno, ella me explica a mí, me dice, mire, la gente en vez del nombre decía no se pronuncia. No se pronuncian, no quieren, lindo nombre. No quieren dar el nombre. Ah. ¿Ok? Todos los detalles estaban menos eso. Entonces le digo, ¿cómo puede ser de que, y claro, yo me hice un poco la tonta ahí. Entonces ella me dice, mire, la gente que no era cristiana tenía sus problemas, porque esto era muy poquito después de la independencia de Chile. La Inquisición todavía existía. Entonces no sabíamos, la gente no sabía cómo se iban a portar con esta gente que viene, que está de fuera. Entonces, ¿qué es lo que hacían? No inscribían el nombre porque tenían miedo de que los persiguieran. Entonces esta buena señora se fue ahí a su archivo y vuelve con otro libro. Y me dice, estos son el libro de del registro civil de la gente que se casó en un espacio de como 5 años, más o menos por la época antes de que naciera esta señora.
Y lo busqué todo y no hay nada. Entonces le digo, oiga, pero me parece raro que en esa época, 1800 y algo, la gente no se casara. Por lo menos era costumbre de que la gente se case, no que viva juntos nomás. Entonces ella me explicó a mí, me dice, fíjese que la gente que tenía sus comunidades, se casaban entre ellos y no había registro, solamente donde ellos. Yo le digo, bueno, ¿y dónde puedo yo encontrar estos registros? Me dicen, la única parte donde hay estos registros es en el arzobispado. ¿Dónde? Arzobispado. En el arzobispado, me dijo, hay inscripciones de hace muchos años atrás, especialmente de estas comunidades que no eran cristianas. Claro, yo como fui como muy pocos días, tuve como 10 o 12 días nomás en Chile, no tuve tiempo ya para preocuparme del arzobispado, pero yo llegué con la información hasta en buenas cuentas, la bisabuela, y que él podía ser judío. claro, entonces, ¿por qué era tan importante para mi marido? O no para él, para la familia de él. Porque para ellos es muy, muy importante de que yo, desgraciadamente tengo que pensarlo así, pero es como los perritos con el pedigrí. ¿Ah? Había que saber de dónde exactamente había salido la familia. Y yo todo el tiempo me decía, están hace 8 años sin hablar con nosotros. De repente me llama la mujer de uno de ellos y me pregunta y que cómo me fue y qué es lo que conseguí, qué es lo que averigüé. Y yo decía, ¿qué le pasó a esta señora que 8 años no ha hablado conmigo de repente? Bueno, resulta que a la semana siguiente se comprometió la hija mayor y parece que ese era el motivo por el cual ellos tenían tanta urgencia de saber de dónde yo había encontrado todo esto. Porque a lo mejor de otra manera no se habría casado, no sé yo, no tengo idea, no sé. Pero de ahí para adelante ya empezaron a hablar con nosotros, porque ahora mi marido era judío ya. ¿No? Ya es familia. En esos registros del arzobispado estaba entonces... No, yo traje una copia, la señora esta me hizo una fotocopia de todos estos libracos grandes, donde decía esto, aquello, lo demás allá. ¿Y ahí decía que eran judíos? No, sin nombre. Pero sin nombre. Entonces, o sea, solamente los apellidos, Mendoza, Contreras, Díaz, qué sé yo, había otro apellido más ahí. Y también conseguimos hacer una fotocopia del libraco que había ahí en el cementerio de disidentes, lo llamaban antes en Valparaíso, donde yo saqué una foto y anoté todos los datos de los que habían en esa cripta, la cripta de la familia. Y ya con toda esta información que yo llegué, con toda la fotocopia, entonces empezaron a creer de que a lo mejor mi marido sí venía de una familia de Anusim, o sea, de criptos judíos. Y de a poco se fueron soltando, ya nos empezaron a invitar al matrimonio de la una, de la otra, Brit Milá, en fin, cuánta cosa. La verdad es que yo después de esos 8 años yo no tenía mucho ánimo de ir y juntarme y además de que la forma de vivir de ellos es tan distinta de la mía. Yo a ellos los aprecio mucho, les respeto todo lo que ellos piensan o hacen, ellos me respetan a mí. Y esa es la parte que a nosotros siempre nos gustó, porque yo sé que hay comunidades en que si no todos son religiosos, no los aceptan. Pero yo, hasta el día de hoy, todos los viernes recibo por lo menos 3 llamadas telefónicas de los nietos de mi marido. A veces también de una de las nueras, a veces una nieta de la otra familia. Es importante la vida familiar. Claro. Entonces, ellos no les importa, ellos saben que yo no soy religiosa y me vienen a visitar aquí, a mí, y se quedan ahí. Tengo una pieza allá atrás en el fondo que es una pieza para visita. Uno de los hijos, que está muy ligado a Hedera todo el tiempo, siempre vuelve para acá.
él pinta a propósito, y Lanner siempre decía, no importa qué es lo que pinte, siempre todo le va a salir Hadera, porque cualquier cosa que pinte, Su niñez se fue acá. claro, Sí, fue acá. y esa era la pieza de él, cuando él era joven. ¿Entiendes? Entonces él viene, él está aquí 4 o 5 días, después se va de vuelta a Jerusalén. Yo un día le pregunté, ¿cómo es que, por qué vienes para acá? Yo quería saber cuál es el motivo. Mire, me dice, aquí hay tranquilidad, aquí nadie me molesta, aquí no necesito teléfono ni nada, aquí puedo estudiar tranquilo sin que nadie me moleste. Él está allá, yo estoy aquí. Y viene solamente ahí a hacerse algo de comer, unos huevos, qué sé yo lo que come. Y Bueno, le tenemos, nos por falta- supuesto, allá toda clase de... Le tenemos un toaster oven que es kasher, que ellos, no sé, se lo llevan a meter al agua, no sé dónde. Yo no me preocupo nada de las cuestiones religiosas porque ellos saben que yo no... A pesar de que mi apellido de soltera era Cohen, no tengo nada que ver con Cohen ni con nada que fuera religión. Y mire, la verdad es que yo creo, yo personalmente, no sé cómo los demás, yo creo que lo importante es conservar la tradición. No importa si uno es religioso o no. Porque yo, por ejemplo, Pesaj, no como más que matzá. Bueno, ahora como solamente matzá porque descubrí que la levadura me hace mal. En los viernes en la noche mi mamá me enseñó a encender las velas. Yo enciendo velas todos los viernes en la noche. Yom Kippur yo ayuno. Hay detallitos, cositas que yo hago, no porque soy religiosa, pero porque yo encuentro que hay que seguir de alguna manera la tradición. El hecho de que estoy acá en Israel, no siento más todavía la necesidad de demostrar que soy judía. Lo que en Chile uno trataba siempre de no decirlo muy fuerte. No me acuerdo cómo se llamaba. Tenemos que cerrar la entrevista. Sí. Dejemos que Hay se presenten dos, también ellos claro, como ustedes antes llegaron de... después que somos nosotros. jóvenes más. Los jóvenes ¿Y más. cuándo llegaron Los a Israel? lactantes. ¿Quién llegó Antes. primero de ustedes? Yo estuve la primera vez en Israel en 62, pero oficialmente allá hice mucho más tarde, en 75. 75. ¿Ya? Ahora yo lo voy a Entonces hacer. yo soy más viejo, man. Entonces tú primero. Yo el 71, man. Tú primero. Yo soy de los que se arrancaron de Allende. ¿Ya? ¿Ok? Jeca, Estuve en el movimiento enciende la luz de afuera, ¿quieres? desde que era No sé si le va a molestar. chiquitito. No. ¿Ah? Desde que era chiquitito. ¿Dónde está el interruptor? Del año Cuando 52, entras, Ya. 53. al tiro a la ¿Ustedes izquierda. llegaron ya casados o...? No. Ah, No tengo nada que Abre ver la con puerta. Nada que ver. Inmediatamente a tu izquierda está Eh, el... Ya. Yo me vine a Israel en el 71. 71 ya. En el 70 subió Allende al gobierno. La conversación con mis padres decidimos que es el tiempo para ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 25 años. Ya. Que era tiempo para realizar lo que siempre queríamos, venir a Israel. Yo tenía una hermana en Israel, en un kibbutz, uno de los grupos que se organizaron en el movimiento para La venir a Vicky. Israel. Noraner. 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 Ella vivía aquí. Y teníamos también otra familia aquí, una tía, hermana de mi mamá, que llegó aquí en el año 30 o algo así. Llegamos a Israel, traté de entrar al kibbutz, No te dejaron. no me dejaron. No lo aceptaron. No me dejaron, no quisieron recibirme a mí con mis Los padres. retecho. Esa es la verdad. Tengo Y no apagado. lo- Me dijeron, si tú quieres, bueno, si tus padres
pero mis padres eran Teléfono, me lo puedes sacar de 70 años plus. Que parece que Y- un par de ¿El veces. 71 fue eso? Sí. Yo ya no estaba en el kibbutz. No, ustedes, ya muchos años ya no estaban en el kibbutz. No, yo dejé el 71. ¿En 71? Bueno. Octubre. Al final de cuentas llegamos a Ashkelon. Ashkelon. Con mis padres compramos un departamento. Yo trabajé en lo que estudié, en textil. Buen trabajo, hasta que la fábrica se cerró. Después hice un par de años negocios. Y al final de cuentas volví a trabajar en textil, pero en el Carmiel, en Delta. En Delta trabajé 30 años, hasta que me jubilé. De los 30 años, 18 años trabajé en Egipto. En Egipto. Era para mí, como decir, la realización del sionismo. Estamos hablando del Sinaí. No, Estamos en Cairo. hablando de Egipto. De Cairo. Del Cairo. ¿Cómo eran las relaciones en ese tiempo? Muy buenas. En ese tiempo. Estaba la Estamos fábrica. hablando de la guerra del desgaste. No. ¿Qué año Estamos estamos hablando hablando, después del tratado de paz. Muchos ok, años. No ok. muchos años después, pero un par de años después. Los del años tratado. 80, 90. Yo estuve 18 años. Ya pasaron como 7, son 25 años atrás. ¿Cuántos son? 95 más o menos. 94, 93, 94. Ya. El dueño del... ¿Y los egipcios que sabían que tú eras judío? ¿O tú podías libremente decir que eras judío israelí en Egipto? israelí, judío no era importante. Ya, Lo que era importante era israelí. ya. Sí, el dueño de la compañía de nosotros, de Delta, תגיד שזאת חברה גדולה, דלתא. Delta y חברה ענקית. אתה צריך להגיד לצ'יליאנים. La Chilean Delta es la compañía más grande del mundo de ropa interna, Interior. Sí, de ropa interior. y que manejo Hace como 1,3 billón dólares por año. Ok. Son muchos calzones, Pero Calzoncillos. Calzoncillos. muchos calzones. Sí. ¿Tú vivías en el Cairo? Sí. ¿Había una protección del gobierno egipcio? ¿Qué pasa con los hermanos musulmanes, por ejemplo, en Bueno. aquella época? Ahora, había, en esos 18 años pasaron varias cosas en Egipto. Los primeros 10 años, los primeros 12 años, las cosas eran muy buenas. Sadat. ¿Mm? El Sadat era Sadat, no Sadat. Después de todavía no Sadat. estaba. לא, הוא no, היה בהתחלה, על פרינציפio todavía estaba. Sadat, Sí, sí. no estaba. ¿Sí? טוב, לא חשוב. Sí, sí. מי שבא אחריו, איך קוראים לו? זה שעשה... Mubarak. Mubarak. Con Mubarak, las cosas estuvieron muy buenas. La industria ya creció enorme. Todos sabían que nosotros éramos israelíes. Al principio éramos como 20 israelíes, que viajábamos toda la semana. No vivían allá, solamente iban a Vivíamos trabajar. en un hotel, viajábamos los domingos, volvíamos los viernes. Te imagino los por jueves, avión. como en el ejército. ¿En avión? En avión. En avión. Una hora de viaje, era todo el cuento. Ya. En Egipto las cosas eran, para nosotros eran muy buenas. ¿Qué significa que eran muy buenas? Eh, ¿Ganabas bien? ¿Te llevabas muy bien con la gente? Muy bien con la gente. La mayoría de los obreros en las fábricas eran todos musulmanes. ¿Ya? Los
vamos a hacer una ajlalá, ¿cómo dice? El nombre Delta Generalización. continuaba La generalización. Los directivos de los obreros eran todos cristianos, ¿ok? ¿Quién Todos los elegía? cristianos, ¿ah? ¿Quién elegía a los directivos? Los musulmanes. No, Los menalí. nosotros. Ah, Ellos. Todos los cristianos tenían educación universitaria. La mayoría hablaban inglés perfecto y nosotros nos comunicábamos con esos directores en inglés. Si me preguntas si sabe hablar en árabe, no sé. Ya. No, no. En 18 años no quise y tampoco no necesitaba hablar en árabe. Ok. En todas partes te arreglas en inglés, en todas partes, en el restaurante, en el hotel, en cualquier parte donde estuviste y en el trabajo. Yo trabajaba en una cosa muy especial, es decir, yo no estaba en la fábrica. ¿Modelabas la ropa o qué? No, Con las yo- modelos. yo me dedicaba a traer a las fábricas los Materia prima. material, Ah, los productos ok. primos, que eran en general las telas. algodón y telas. Ok. Y en ese trabajo yo conocí muchísima gente, dueños de fábricas, Ya. ¿ok? Y directores de fábricas y cosas por el estilo. Y no todos eran cristianos, había muchos musulmanes, habían incluso sirios, habían unos 3 o 4 dueños de fábricas que venían de Siria. En general, en Egipto los dueños de fábricas son o libaneses o de ¿Siria? De los Grecia, Emiratos. Grecia. ¿Ya? israelí. La compañía era una compañía que estaba reconocida en Egipto como compañía israelí. Ok. Con el tiempo los israelíes bajaron en cantidades. Cuando yo me fui, cuando yo salí de la compañía, había otros 2 israelíes. Conmigo éramos 3, De los 20 que habían de antes. los 20 que empezaron. Bueno, la información y la yeda, el conocimiento se pasó a la gente local. Entonces ya no era necesario tener gente de Israel que vinieran a hacer ¿Y tú viajabas una vez y estabas toda la semana allá o? toda la semana allá. Jaya, Bueno, y tú como esposa con tu marido en el otro estaba lado muy de la feliz, frontera, estaba ¿cómo era esa feliz, no experiencia? tenía nada con quien alegarme. Oye, para él todo es muy simple, es así, él es yeque, Ya. chileno, Ok. entonces todo es así, tiene que ser. No es simple y el tiempo en Cairo no siempre era tan rosado. Ok. Habían tiempos, ellos por ejemplo no manejaban en Cairo, cada uno de ellos tenía auto con chofer. Y para ir, por ejemplo, los jueves cuando iban al aeropuerto, se iba en un bus o con un minibús, y para que todos sepan que son israelíes, delante y detrás del bus había un jeep de policía que los acompañaba. Me imaginaba. Ya, entonces, Había en el lo hotel. pasaron muy bien.
qué sé yo, conoció gente que hasta hoy estamos en contacto con ellos. Egipcios. Sí, y no todos cristianos, musulmanos también. Muy buenos amigos nuestros, y yo los llamo hoy. Entonces, pero la vida para ellos no era muy simple, y para nosotras, las esposas que se quedaron con los hijos, no era fácil. Y, por ejemplo, un ejemplo les voy a decir: cuando pasó la Segunda Guerra de Lebanón, que en la mañana empezaron a bombardear a Nahariya a las 7 de la mañana, y yo llamo a mi prima y le digo, oye, ¿por qué no se vienen a Carmiel? Me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a venir, pero que se tranquile un poco, tranquilice, porque están bombardeando, entonces no se puede salir. A las 8 ya empezaron a bombardear a Carmiel. ¿Ya? Entonces los caballeros de Egipto llegan a la casa los viernes, y el domingo suponen de irse de vuelta a Cairo, cuando nosotros estamos todas las familias en Carmiel, la mayoría de las familias en Carmiel con los hijos, y no el nene, pero otra gente le dijo al dueño, nosotros no nos vamos, nos dejamos a las esposas con los hijos en Carmiel, cuando se bombardea todo el día, entonces Y no había cúpula de hierro en ese tiempo. Nos mudaron a un hotel a Tel Aviv por 2 semanas. ¿La empresa? Sí. Ya. No es fácil por muchas razones. No es fácil la vida de pareja. No es fácil creer a los niños y que respeten al papá que no está en la casa. Nosotros, gracias a Dios, no sufrimos, pero sabemos que hay muchas parejas de nuestra edad que ya no eran mucho más jóvenes que nosotros. Pero sí, habían muchos problemas. ¿Cuántos años así? ¿Perdón? ¿Cuántos años estuviste en el Cairo? 18 años. Wow. Y no es fácil, pero bueno. Pero yo me vine a Israel yo llegué a Chile de Israel en el 56, en diciembre 56. Es un cuento, una historia. Mi papá tenía una hermana ahí que no la vio más de 25 años. Ellos tenían negocios allá. Para ellos venir a Israel era más difícil que para él, que trabajaba en una fábrica, en una firma. Y nos fuimos por 5 años a Chile. Yo me acuerdo que cuando el barco llegó a Valparaíso, mi mamá le dice a mi papá, 5 años, no más. Nos quedamos 6 años. Y toda la familia de mi papá, la mayoría, porque algunos de ellos hicieron aliyá, pero la familia cercana, la hermana, los sobrinos, estaban en Chile, en Santiago. Que hicieron aliyá es que vinieron a Israel. Sí. Parte de la familia, sí, llegaron a Gan Shmuel, a Kisufim, al Negev, al desierto donde hoy se bombardea todos los días. Se bombardeaba. Y bueno, yo llegué a los 12 años, me volví de Chile. ¿A los 12? A los 12 años volví de Chile a Israel, a la zona de Haifa, porque yo nací ahí. Ah, ¿naciste en Haifa? Sí. Ya. Y crecí ahí, estudié. Liceo, estudié de profesora y me fui al ejército por 2 años. ¿Dónde estuviste en el ejército? Yo era era soldada profesora. Morá Hayalet. Profesora, sí. Soldada. No me mandaron a Kiryat Shmona. Hoy me río porque nos mandaban acompañar en bus a los alumnos de un Moshav Avivim
cerca de la frontera de Lebanon, nos mandaban 12 soldadas en el bus a acompañarlas, pero sin nada, ni un palo, sin arma, sin nada, pero acompañar a los alumnos, que era una frontera muy fea, era una frontera muy... Y así, bueno, y ahí en el 72, en un sábado, yo viajo con mi mamá a visitar familia en Nahariya. Todo pasa en Nahariya. El centro del mundo. Y volvimos en buses a Nahariya, en Haifa hay buses los sábados. Había por lo menos, no sé hoy, pero había. Entonces volviendo en bus de Nahariya, vemos un auto rojo nuevo aparcado al lado de la casa y mi mamá me dice, tenemos visita de Chile. Yo le dije, no sé quién es, pero el auto me gusta, yo me caso con él. Al nene, a mi esposo, el auto me gusta, lo conocí yo me caso con él. en el movimiento. ¿Con auto o sin auto? Sin auto. Sin auto. Perdón, si te casaste con el auto, ¿cómo llegó él a ti? En esos días yo todavía no manejé, entonces como chofer. Y al nene lo conocí en Chile, estábamos en el Ijud y pololeamos, yo tenía 11, 12 años. Eso es los cuidados en el campamento, que siempre eran de pareja, para que cuando tiemblen de miedo se puedan abrazar. No, nosotros no hicimos Shmirá juntos, nunca nos pusieron juntos. Bueno, y nene llegó y abrimos la puerta, mi papá me dice, ¿lo reconoces? No lo vi tantos y tantos años. 11, 12 años. Tenía pelo, era Le delgado. dije, sí, nene. Pero era simpático. Siempre fui simpático. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos Y nietos? tenemos 3 hijas, cada una más de $1 millón. Tenemos ¿Se están en venta? 3 yernos como hijos, 8 nietos. Nosotros tenemos 6 nietos y 2 nietas, que son las regalonas. Y vivimos en Carmiel hasta que el nene se retiró de Delta. Moshe Freidenberg no lo conocen porque es el tío de mi mujer que vive en Carmiel. ¿Quién es? Moshe Freidenberg trabajaba en la Clalit, creo. ¿No? Ok. No. La verdad es que no teníamos mucho contacto con los latinoamericanos. Nuestros amigos, y con nuestros amigos hablamos en hebreo, no hablamos en castellano tampoco. Y bueno. ¿Y dónde viven ahora? Ahora, hace 7 años, nos cambiamos a Pardes Jana. Ok. Medio del país. Ya. Una hija en Kiryat Tivon, una hija en Tel Aviv, y la tercera de Ramat Gan se vino a vivir con nosotros a Pardes Jana. Ahora. Hace 7 años. Porque en Ramat Gan cayó una bomba. Sí, no. Una pregunta antes de que pasemos a ayuda ya para terminar. ¿Cuántos de acá, digamos, ya sea porque estuvieron en el ejército o en alguna actividad paramilitar, saben usar, disparar y cargar armas? Así es. Todos. ¿Todos? ¿Katy? No. A ver, ¿tú no? muéstrame tu pistola. No, la cámara. No, porque yo llegué aquí tú no, entonces. de Chile, ¿Ella? זה מספיק את טוב? יודעת, זה מספיק טוב? אבל היא יודעת לראות בסדר. הייתי בצבא, Sí. יופי. איפה? בדיוק? הייתי בנחל, גם אני הייתי, נחל. בטח. No, הייתי גם בתנועה, צריך לתרגם. לא, אחר כך. אוקיי. אני הייתי גם בנחל, הייתי בחניכת תנועת נוער, גם בארץ, השליחים באו מהקיבוצים, וגם בארץ היו תנועות חלוציות. אוקיי. ובתנועה החלוצית אני הייתי בנוער העובד,
משלנו, כן, וכל זה היה מקביל לבית ספר, הולכים לתנועה, וגם לנו היה השליחות lלכת לקיבוץ. אני אתרגם, yo voy a... Sí, no sé, ¿terminaste? Sí. Bueno, yo me llamo Yehuda oficialmente. Frankie es el sinónimo que me llamaban en el movimiento, en todas partes. La familia, estuve en el movimiento desde el año 56, 1950, el primer campamento de Algarrobo. Y Manuel fue en esa época el jefe del campamento y nuestro madrid, nuestro líder y líder espiritual, el rabino del Mapocho. Todo junto. Y después la hermana de Liora, Ilana, también fue madrija, líder de nosotros. Y yo después empecé a estudiar en la universidad física, y en el año 64 me vine por primera vez a Israel por parte del movimiento, el Ihud. Y después en el año 67 estuve como voluntario en Israel, en Oraner, durante la guerra. Y tenía mi hermano mayor en el kibutz, Miguelito. Él hizo aliyá, él vino a Israel con un grupo del Ihud, a Oraner. con mi hermana, ¿no? Sí, tu hermana y mi hermano estuvieron en el mismo garín. Sí. Yo después volví a Chile, terminé mis estudios y me fui a Alemania a estudiar física, hacer doctorado en física. Y terminé mis estudios ahí en el año 75. Me vine a Israel, que mis padres estaban en Israel. En Natania vivían mis padres. O sea, ellos hicieron aliyá antes que... Ellos hicieron aliyá en el 69, y durante toda esa época visitaba la familia de mi señora, que son judíos que vinieron de Alemania a Israel en el año 1934. Y nosotros somos parientes. Ellas vinieron también con un grupo del movimiento juvenil. Y conocí a mi señora como niña pequeña, pero no, en esa época no pensaba. ¿Qué diferencia de edad tienen ustedes? 4 años. Nada. No es mucho. 4 años de diferencia. Y yo al comienzo trabajé en la universidad y después trabajé en varios lugares relacionados con el Ministerio de Defensa de Israel. El gobierno pagó mucho dinero que cierre la boca, así que no vamos a hablar sobre eso. אמרתי ששילמו לי הרבה כסף שאני לא אדבר מה עשיתי, אז... Un paréntesis, yo cuando trabajé en Chile, trabajaba en una sugerencia de estudio y mi contrato de trabajo especificaba que yo no podía, como veía todas las cifras de la empresa, que no podía por nada. Cuando llegué a Israel empecé a trabajar en algo parecido a lo tuyo, nuevamente el contrato de trabajo, que no podía hablar nada. Cualquier cosa, 30.000 shekels de multa para partir. No, en mi caso era más difícil. Yo firmé 320 años de cárcel. ¡Wow! Así que me dijeron cuando quise salir de pensión, me dijeron, tú sabes que estás firmado a 320 años de cárcel si hablas la boca. Entonces dije, sí, si me das 320 años de vida. No, bueno, ¿y dónde trabajaste? Trabajé en el Ministerio de Defensa al comienzo, después en Rafael, y después volví al Ministerio de Defensa en Tel Aviv. ¿Qué años trabajaste en Rafael? Desde el año 78 hasta el año 2000.
¿Ya estaba la sede entre...? No, Haifa yo y- trabajé en Kiryat Motzki. Ah, claro, ok. Nosotros vivíamos en Kiryat Bialik. Nos casamos en el año 77. Yael nació en Israel. Ella desgraciadamente no habla castellano, pero ha estado varias veces conmigo en Chile de visita. Hemos visitado el país y le gusta mucho. ¿Y no aprendió Chile. castellano? Sabe algunas palabras. Tenemos 2 hijos, 2 hombres, casados. Uno vive en Tel Aviv, el segundo en Rehovot, ubicados en trabajos buenos. Y tenemos 5 nietos, por lo menos 5 nietas, solamente mujeres. Todavía no tenemos bisnietos. Son jóvenes, ¿verdad? Enséñale cómo se hace. Vivimos en Pardes. מה אמרת? שהוא ילמד אותה את הבנים החומים. Las nietas son pequeñas, jóvenes todavía. Vivimos en Pardesana Karkur, Hijas nomás. Sí, en ¿qué la le misma ves? ciudad, pueblo, se puede decir. mismo pueblo, sí. Mismo pueblito del nene יש לי y אחות בגן חיה. השומרון. Y ההורים שלי היו גרים בחברון. eso en el año 2002 empezamos a vivir en Pardesana Karkur y yo salí de pensión, me pensioné לא. y estamos ahí en una casa, viajamos de vez en cuando al exterior y juntamos con los nietos y los hijos. Trabajo también en la policía. ¿Eres voluntario? Voluntario de la ok. policía y מתנדבת trabajo. בוויצו. Mi señora trabaja como voluntaria en Bitso y también ¿Tú puedes hacer report? a veces. No, pero puede y hacerme un trabajo, favor y meter preso a alguien. trabajo también lo que se llama la oficina del primer ministro, también en forma voluntaria. Ok. Pero me gustaría que tradujeses lo que ya él dijo, muy interesante me parece. Sobre mi señora puedo hablar. Ella nació en Israel, en Holon. Ella hizo colegio en Israel, estuvo en un movimiento juvenil, el movimiento paralelo al Likud, pero en Israel, del mismo ideología política también. De Gordon. Y ella después hizo el ejército. Ella hizo 3 años el ejército porque aquellos que estaban en los movimientos juveniles tenían que dar 1 año más. Las mujeres generalmente hacen 2 años del ejército. Ella hizo 3 años y estuvo durante la guerra de 6 días en el Sinai, en Nahal Sinai, Nahal Yam. O sea, ella fue soldado combatiente de la guerra de No los... combatientes, mujeres no son combatientes, por lo menos Sí, en si esa estuvo en la época del época. Sinai, tiene el lema del Sinai. Y es Ot Sinai. נחל ים, איפה שהים התיכון בחלק הצפוני. כן, כן. allá está Bardawil, ושם- בחלק של זה בדיוק הברדאוויל. ברדאוויל, ושם כן, היה דגים. O sea, lo que quiero explicar, que quiero que quede claro de que si bien es cierto que las mujeres, bueno, ahora sí existen en Caracal mujeres que son combatientes, pero ella estuvo en una zona de combate, o sea, Sí. si bien es cierto que no estaba en Ellos primera andaban línea, Claro. armados y tenían que hacer guardias y cosas por el ya él, Uzi o בעברית, Mencheshes. בעברית. Ese neshek allá. צ'כי. היה Ah, לנו Cheji, Cheji, ese da una אבל patada. למדנו, רגע, אבל גם למדנו על עוזי. אוקיי. אבל בנחל ים היה לנו את הצ'כי, אוקיי. והיינו שם, חשוב לי להגיד שבתנועה, המטרה שלנו, של תנועות הנוער פה, הייתה
הרעיון ללכת לקיבוץ. אוקיי. והיו באים, כשהיינו בנחל ים, היו באים שליחים מהקיבוץ, היינו בקיבוץ חקוק, בגושרים, היו באים שליחים משם לנחל ים, להכין אותנו להיות אחר כך בקיבוץ חקוק, זה על יד נחל עמוד, זה על יד הכנרת, מי שיודע, וככה שם היינו, זו הייתה תקופה מאוד טובה, מאוד נחמדה. הבנים, אלה שהיו קרביים, הלכו לנחל מוצנח, ואלה שלא היו קרביים, היו הדייגים, ואני עברתי בצבא קורס בישול ל100 איש למטבח. דגים. ואחר כך היו ב12, כל הדייגים, כל החבר'ה היו באים למטבח, והיה שמח. ¿Qué grado tenías? בעברית. איזה דרגה? לא הייתה לי רב. סמל. לא חושבת. לא הייתה לי דרגה. לא היה לנו. אני עשיתי... ואתה? אבל בנחל עשו בזמנו 3 חודשים טירונות, איפה שמחנה 80, איפה שאנחנו גרים היום בפרדס חנה. גם אנחנו מאור הנר היינו הולכים למחנה 80 לעשות טירונות. יפה, ואנחנו הבנות, גם בנות, עשו 3 חודשים טירונות. אוקיי. כל הבנות בארץ עשו טירונות. איזה דרגה היה לך? לא, אם הוא מתכנן, הוא אומר. אוקיי, dale para que sale más fácil que traduzcas tú que después estar haciendo nosotros los subtítulos. Ella lo que dijo en hebreo, voy a traducir al castellano rápidamente. Estuvo en el Nahal Yam, que es un centro militar en el Sinai después de la guerra, de 6 días. estuvieron ahí defendiendo. 1968, אחרי 67. 1968. Hizo 3 años del ejército y después se dedicaron allá a cultivar pescados y también defender y cocinar los región, pescados. y cocinar los pescados. Cultivar los peces y comer los pescados. Y cocinar, y aprendió a cocinar para 100 comensales. 100 personas. בספרדית, פסקדו זה שכבר דגו אותו. כן. אבל אם הוא עדיין חי, אז קוראים לו פסס. עכשיו בנחל ים היו הדגים הכי טובים, אז הבורים. נכון. היו שם, יש בברדאוויל, זה היה ימה, עדיין ימה, ושם גדלו הדגים הכי טובים. אז עוד בארץ לא היו בורים. אז שם זה היה ממש הדגים היקרים וטובים ביותר היו... Los mejores peces eran el buri. Lisas. Castellanos se llaman lisas. Lisas, y ellos cultivaban eso. El Bardawil es una laguna grande que está separada del mar, y ahí lo hacían. El nombre Bardawil viene de Baldwin, del luchador de los cruzados belga que tenía el nombre Baldwin. Y los árabes le dieron Balduino. Y los árabes no podían decir ese nombre así, lo llamaron Bardawil. En su honor, esa laguna artificial, laguna natural, ella estuvo ahí. Ahora era muy importante que ella tenía relación con los kibutzim, porque la idea era, después del ejército, de ir a uno de los kibutzim y vivir allá. Eso no se realizó, pero en todo caso nosotros nos casamos en el 77
Vivimos al comienzo, muy al comienzo en Beersheba. Yo estaba trabajando allá y después nos fuimos al norte, al Kiryat Bialik a vivir. Y de Kiryat Bialik, cuando salí de Pensia, nos volvimos más al centro, en Pardes Hana. Eso en grande. ¿Cuántos años viven en Pardes Hana? Nosotros vivimos en Pardes Hana ahora aproximadamente 20 años. Tú dices que ahí había buenos pescados, שהיו דגים טובים, כן, שהיו דגים טובים שם. יש פה בארץ ביתן, איך קוראים לזה? יינות ביתן, סופרמרקט, ששם מוכרים קונגריו, מכרו קונגריו צ'ילנו. כן. Interesante, en Pardes Hana, Frankie y Yael venden electricidad a la compañía de electricidad. Tienen un detector especial para traer electricidad del sol. Y eso abastece a la casa y pueden vender lo que sobra a la compañía de electricidad. Tenemos paneles solares ¿cómo se dice? Al techo. Pusimos paneles solares al techo y nosotros producimos electricidad, la que necesitamos para nuestra propia cuenta, utilizamos, y lo que sobra, que es mucho más de lo que necesitamos, nosotros vendemos la compañía. O sea, la cuenta que le manda la compañía de electricidad a él es negativa. No negativa, le pagan plata. Exacto. Muy bien, pues. Bueno, yo quiero agradecer a todos el hecho de que se hayan reunido como para Malka poder poder, digamos, compartir sus experiencias de vida tanto en Chile como las vividas en Israel. Yo siempre digo de que hay cosas que a veces para uno son como tan obvias que uno a veces no las comenta, pero sin embargo para otras personas que no conocen el estilo de vida de cada uno, realmente son cosas muy valiosas e interesantes, y más todavía algo que se pueda guardar, atesorar y mantener en el tiempo, y que las nuevas generaciones puedan ir un poco haciéndose una idea de lo que fue los que fundaron este país, los que en alguna medida tuvieron que pelear sus guerras, tuvieron que vivir los años difíciles, porque el Israel de hoy día es muy distinto al Israel del 48. Yo tengo muchos, donde yo vivo, gente que llegó de países árabes y tenían que dormir en una tienda, esperar que los papás llegaran, ya fuera que la mamá trabajaba limpiando casa o el papá en la construcción, como para que en la tarde tuvieran un trozo de pan siquiera para comer, porque había refrigerador pero estaba vacío. Es un Israel... Pero no solamente de los países árabes, mucha gente que llegó de Europa también... Sí. No, esas son las cosas que te quiero reflejar, porque a mí por lo menos me da mucha pena cuando de repente veo muchos latinos, sobre todo, que se queja de que el gobierno no los ayuda, que no le dan esto, que no... Oye, les pagan el pasaje durante 7 meses, les pagan dinero para que puedan estudiar, o sea, tienen una serie de beneficios que a lo mejor ustedes o muchos no tuvieron cuando se fundó este país. Y es por eso que el testimonio de ustedes es una forma de poder darles las gracias a cada uno por lo que han contribuido a hacer que este país pueda, primero que nada, sobrevivir a 7 ejércitos árabes que trataron de destruirlo, a todas las agrupaciones terroristas que después siguieron atacándolo, y la victoria de ustedes en la vida es en el fondo lo que refleja y produce como en la suma la victoria de Israel. Así que nuevamente a cada uno muchas gracias. A ver si alguna vez podemos organizar algún viaje, a lo mejor al kibutz Oraner, para que puedan un poco contar sus experiencias, o en algún otro kibutz que ustedes quieran. Y bueno, nuevamente agradecerles y a ver Agradecer a Katy que
No, aquí puede venir siempre, tiene que llamar nomás a saber que estoy en la casa. Pero bueno, la puerta, como dicen en Chile, mi casa, su casa. Sí.